Hola, bienvenidos a la Prepa de Motilidad Intestinal. Mi nombre es Nicole Saavedra y en esta oportunidad vamos a estudiar que este es el proceso altamente coordinado que permite el desplazamiento, la trituración, la mezcla y el almacenamiento temporal del contenido luminal a lo largo de esta parte del tracto digestivo. Como sabemos, esta actividad motora se sustenta en características tanto anatómicas como eléctricas particulares, donde las células musculares lisas van a actuar como un sinsitio, lo que va a permitir que tenga una respuesta sincronizada en bloque. Y las contracciones em, van a ser generadas en un primer lugar por las células marcapasos de Cajal, que generan unas ondas lentas que dictan un ritmo basal que cuando superan un umbral eléctrico disparan potenciales de acción, que son las que generan las contracciones musculares intensas, que darán lugar a todo este movimiento y funciones que permitan la absorción y el desplazamiento del contenido luminal. Sobre el intestino delgado, este es el segmento más largo del tracto gastrointestinal con una longitud entre 6 y 7 metros y con un tiempo de tránsito de 2 a 4 horas. Es donde ocurre la mayor actividad tanto de digestión como de absorción y funcionalmente lo vamos a dividir en tres segmentos. El duodeno, que tiene 25 a 30 centímetros, que es la encargada de recibir el quimo y mezclarlo con secreciones tanto biliares como pancreáticas. El yeyuno, que corresponde al 40% de todo este segmento y sería el principal sitio de absorción de los nutrientes con una longitud de 2,5 metros, y el ilio, que sería la porción final donde también se da este proceso de absorción y va a finalizar en el esfínter o válvula ileocecal. Como podemos ver, este esfínter ileocecal va a controlar el flujo del contenido intestinal hacia el intestino grueso, evitando también el reflujo de heces y gases, y muy importante, va a limitar el ingreso de toda esta microbiota que se encuentra en el intestino grueso hacia el intestino delgado. Con respecto a la actividad motora del intestino delgado, vamos a iniciar hablando sobre los movimientos de segmentación que corresponde al patrón predominante tras la ingesta de alimentos. En este caso se trata de un movimiento destinado a la mezcla y el tránsito lento para generar dos efectos. En primer lugar, retrasar el avance del quimo para maximizar la mezcla del contenido con las secreciones digestivas, y en segundo lugar, que el tiempo de contacto entre este contenido y la superficie de absorción, que corresponde al epitelio, sea mayor. Entonces, de esta manera veremos que tenemos una triada. Hay un segmento propulsivo rodeado de dos segmentos receptores o receptivos. Entonces, de esta manera tenemos un movimiento bidireccional que permite que el tránsito sea más lento y haya una mezcla más absorción de todo este contenido en la luz. Y como es un proceso que se alterna, vemos cómo este primer punto que se está contrayendo luego pasa a relajarse y recibir este contenido que se movilizó previamente. En el caso del peristaltismo, este es un movimiento que predomina en ayunas, es un movimiento de propulsión que está controlado por el sistema entérico gracias a la ley del intestino. Aquí, ante la distensión muscular por el contenido alimenticio, va a ocurrir un reflejo excitatorio ascendente que contrae el músculo por detrás del bolo y lo que hace es relajar el que se encuentra más distal. Debido a eso hay un avance continuo desde una dirección cefalocaudal, y esto se genera en una baja potencia y de forma lenta, de un centímetro por minuto, lo cual
hace que el tránsito desde el píloro hasta la válvula ileocecal sea de 3, 4 hasta 5 horas. Como vemos, genera una baja tasa de desplazamiento y suficiente tiempo de contacto con las secreciones y la superficie de digestión y absorción. En cuanto a los reflejos que controlan el vaciado, vamos a ver que son varios y para empezar tenemos que saber que el esfínter ileocecal en condiciones normales va a estar parcialmente contraído o cerrado por lo que se explicó anteriormente. Vamos a evitar que toda esta microbiota pase a los segmentos más proximales y además va a permitir la retención del quimo a nivel del ilion, maximizando los procesos de absorción de los nutrientes, que sería una de las principales funciones de este segmento en específico. Como vemos, estos reflejos van a responder a 3 estímulos principales: la distensión de la pared, la irritación de la mucosa y la presencia de nutrientes sin absorber. Vemos que los reflejos van a servir tanto para retrasar el vaciado como para estimularlo. Y junto con esto van a promover la defecación. En, en el caso del retraso o el enlentecimiento del paso del contenido intestinal hacia el ciego, que corresponde a este primer segmento de todo el marco colónico, lo lleva a cabo para inhibir el avance del contenido que está sin procesar para que pueda procesarse correctamente y además facilitar nuevamente la digestión y absorción en el intestino. Si hay algún alimento que no está, o sea, que está costando procesar, antes de que éste pase al colon, se trata de maximizar su tiempo y contacto con la superficie para que se aproveche correctamente todo este contenido nutricional en esa porción que es la encargada y que histológicamente tiene las condiciones para poder absorber eh, todos los nutrientes. Otra cosa que es importante es que la manera en la que está compuesta la palabra o la denominación del reflejo es lo que les va a servir para identificar si se trata de un reflejo que promueve el avance o que acelera el tránsito intestinal o que por el contrario lo está retrasando. Entonces, para eso tenemos que ver. En el caso de los reflejos que aceleran el tránsito, la primera porción de la palabra se trata de un segmento proximal y la segunda de un segmento distal, por lo que podemos imaginar que el contenido se está empujando hacia su salida o hacia distal. Entonces digamos que este reflejo que acelera el tránsito sigue un orden lógico anatómico. Por ejemplo, el gastroilial va de proximal a distal o de atrás hacia adelante. En cambio, los que retrasan el tránsito intestinal, como el ilio gástrico, la primera parte de la palabra corresponde a un segmento distal y la segunda a un segmento proximal. Entonces, como esto no es el orden habitual anatómico, tenemos que pensar, ok, si el reflejo va del ilion hacia el estómago, lo que se está buscando es retrasar, enlentecer, pausar este tránsito intestinal y por lo tanto vemos que es de adelante hacia atrás o de distal a proximal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la irritación en el ilion terminal, dependiendo del reflejo, puede ser el ileocecal, que está estimulando el tránsito hacia adelante, porque el ilion está antes que el ciego, y el iliogástrico, que estaría inhibiendo el tránsito porque esta sería la parte distal y el estómago la parte proximal. Los reflejos intestinales que vamos a estudiar tenemos el reflejo iliogástrico y el reflejo
ileocecal. En este caso, ambos van a estar desencadenados por el mismo estímulo, que sería la distensión o irritación del ilion terminal. Por una parte, se busca disminuir la motilidad gástrica y con esto el vaciado del estómago al intestino para evitar la sobrecarga de este segmento del intestino delgado. Y por otra parte, el reflejo ileocecal lo que promueve es que este esfínter se relaje y una parte de este contenido que se encuentra en el ilion terminal pueda ser vaciado hacia el ciego para que continúe todo su recorrido. Esto de forma protectora para evitar, como les digo, una sobrecarga de contenido de quimo que el ilion o el intestino delgado no pueda. El reflejo gastroileal es aquel donde la distensión gástrica por la entrada de un nuevo alimento estimula el peristaltismo en el ilion terminal para que ocurra la apertura del esfínter ileocecal y se vacíe este contenido hacia el ciego. Esto entonces promueve un tránsito intestinal rápido que, independientemente del grado de procesamiento de este alimento, pase hacia el siguiente punto del tracto digestivo, en donde, como sabemos, se va a encargar principalmente de la absorción y secreción de agua. Por lo tanto, este reflejo gastroileal de manera consecuente va a estimular o va a fomentar que a lo largo del marco colónico se dé su función principal, que sería la de absorber agua y electrolitos. La pregunta de la frecuencia con la que deberíamos ingerir alimentos la vamos a responder más adelante, ya que hay otros mecanismos regulatorios y movimientos importantes que al integrarlos vamos a poder entender por qué es importante tener una frecuencia determinada de ingesta de alimentos y además un periodo de ayuno o interdigestivo determinado. El reflejo freno-ileal es aquel que va a disminuir el avance del quimo en los segmentos superiores, ya que la presencia de grasas sin absorber, como ácidos grasos o triglicéridos, van a liberar en el ilion terminal péptido Y. Entonces, esto permite brindar más tiempo en estos segmentos anteriores para que ocurra la digestión de las grasas. Cuando este proceso no ocurre o cuando hay alguna falla a nivel de las vellosidades intestinales por algún parásito o por alguna patología, esta grasa pasa por todo el colon y se va a manifestar como heces flotantes que se denomina clínicamente esteatorrea. Los otros dos reflejos, que serán el cólico-ileal y el seco-ileal, se estimulan por la digestión del colon y del ciego, o sea, del colon ascendente y del ciego. Esto lo que va a hacer es inhibir el vaciado del ilion hacia el intestino grueso y para esto también estimula la contracción o el tono que existe en el esfínter ileocecal. De esta manera se evita que el intestino grueso tenga una sobrecarga y pueda manejar el contenido que en ese momento tiene presente. El complejo motor migratorio va a ser este patrón motor predominante en los periodos de ayunos y periodos interdigestivos y corresponde a una pregunta fija de examen. Esto ocurre al finalizar los procesos de digestión y absorción de los alimentos. Tiene 3 fases que se van a repetir y que tienen 2 objetivos principales. Como va desde el estómago hasta el ilion terminal, busca limpiar estos segmentos de cualquier residuo no digerido, secreciones, microorganismos y otros restos orgánicos. Esto es para evitar una proliferación excesiva de bacterias y para evitar que este contenido se quede estancado, formando, por ejemplo, bezoares. Y por otra parte está la liberación parcial de la secreción biliar mediante contracciones de la vesícula.
Esto permite que al circular la bilis, que sabemos que tiene estímulos previos o otros estímulos que hacen que se libere bilis, pero este complejo motor migratorio es muy importante porque, por ejemplo, durante el sueño va a permitir que ésta no se quede estancada, ya que el éxtasis de la bilis pudiese contribuir a la formación de cálculos por ya sea pigmentos o colesterol. Esto también depende de otros mecanismos fisiopatológicos que evidentemente no corresponden al tema, pero es muy importante porque esa suele ser, como les digo, pregunta de examen. Otro tema que es pregunta es acerca de los ciclos. Cada ciclo va a durar entre un mínimo de 90 minutos a 120 minutos aproximadamente y corresponde a barridos periódicos que inician en el estómago distal y se propagan hasta el ilion terminal, lo cual va a poder desplazar todo este contenido luminal hasta el intestino grueso. Cada ciclo va a durar entre un mínimo de 90 minutos a 120 minutos y corresponde a 3 fases. Aquí vemos que inicia entonces aproximadamente a los 40-50 minutos de que todo el contenido pasó del estómago proximal al distal y luego acá se está registrando la presión. Entonces, vemos que la primera fase es de unos 40 minutos y aquí no hay actividad contráctil. Luego, en la fase 2 hay unas contracciones que van a ser escasas e irregulares que pueden durar entre 30 y 40 minutos. Y luego una tercera fase que dura 10 minutos, pero que corresponde a una actividad contráctil intensa y regular, que es la encargada entonces de una movilización más, una movilización constante y digamos firme, pues. En el caso del estómago, vemos que pasan los 90 minutos y termina el primer ciclo para darle paso al siguiente ciclo, recordando que esto ocurre en periodos de ayuno o interdigestivos. Como esto se va propagando a lo largo del tracto gastrointestinal, si aquí empezó a los 50 minutos, a los, a los 60 minutos es que inicia en el yeyuno. Y cuando vamos viendo, es en esta parte del ilium, es casi a las 2 horas que el alimento está en el estómago, que inicia el complejo motor migratorio en el ilium terminal. Entonces, vemos que se completan los ciclos en el ilium terminal aproximadamente a este nivel, que serían unas 5 horas. Cuando revisamos cuánto tiempo fue necesario para que ocurriera el barrido completo, nos damos cuenta que es aproximadamente de 3 a 4 horas y que además de esto, una vez se completó el complejo motor migratorio o el primer ciclo en el ilion terminal, en el estómago ya se estaba terminando el segundo ciclo correspondiente a este barrido. Entonces, como podemos ver, el tiempo estimado es de 3 a 4 horas. Y la ingestión de alimentos va a generar o va a llevar a cabo un reflejo vago-vagal que detenga este complejo motor migratorio y por lo tanto impida temporalmente que ocurra este desplazamiento del contenido luminal para que pueda ser expulsado por las heces. Es decir, si se come frecuentemente, se va a interrumpir este complejo motor migratorio, lo que no solamente va a promover el estancamiento del contenido en cualquier segmento de esta parte del tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el ilion terminal, sino que además vamos a tener que no se va a poder dar este ciclo enterhepático de la bilis correctamente porque se está interrumpiendo el proceso fisiológico. Entonces, esto además nos ayuda a responder la pregunta previa de, bueno,
¿Cada cuánto o cuál es la regularidad con la que se debe consumir alimentos? Bueno, esta tiene que ser al menos de 4 horas o un poco más para poder darle tiempo a que se dé o se lleve a cabo el complejo motor migratorio, que es el que va a permitir que este tránsito ocurra de una manera adecuada y por lo tanto no haya una proliferación excesiva de bacterias, no haya estancamiento de estos alimentos no digeridos. Continuando con la organización funcional motora del intestino grueso, vemos que este segmento corresponde a 1,5 metros de longitud y se va a encargar de la síntesis de vitaminas gracias a la presencia de la microbiota, la digestión y fermentación de nutrientes no digeridos y la producción de metabolitos. También una de las principales funciones es la de la absorción de agua, electrolitos, vitaminas y metabolitos, productos de dicha fermentación y la formación y almacenamiento de las heces, así como se encarga a partir de ciertas contracciones que ya vamos a ver de conducir todos estos productos desechos fuera del organismo. En relación a la función motora, vemos que va a realizar una actividad de mezcla del contenido junto con la microbiota y con la superficie de absorción que a partir de ir disminuyendo la humedad de este quimo va a formar progresivamente las heces. También está la propulsión del contenido en sentido anal, justamente lo que dijimos para conducir estos productos fuera del organismo y almacenar y expulsar estos productos de desecho. Estará constituido por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, descendente, sigmoides y finalmente el recto y el canal anal. Uno de los primeros movimientos que vamos a revisar es el de las austraciones o la austración. Esta se refiere a las contracciones en anillo de gran intensidad que llegan a reducir por completo la luz del tubo hasta ocluirla, dividiendo entonces el colon en pequeños sáculos que son lo que denominamos austras. Esto exprime el contenido y lo hace avanzar de atrás hacia adelante, similar a la segmentación. Esto va a maximizar la absorción de agua al exponer este material a la mucosa y a la microbiota. De esta manera, los segmentos permanecen por largos periodos y se distribuye uniformemente a lo largo del intestino. Estas austras entonces se van a desplazar en sentido anal y van a generar una propulsión anterógrada y lenta, muy importante, del contenido. Como vamos a ver, el tránsito o la comparación entre el tránsito en el colon y en el intestino delgado es diferente, ya que este es un proceso muchísimo más lento para poder primero absorber correctamente el agua y también para solidificar y compactar estas heces que van de salida. Ahora vamos a ver los movimientos en masa, que son movimientos de propulsión. Estos son eh, mucho más escasos, ocurren de 3 a 6 veces al día y van a iniciar con una constricción en anillo gracias a la distensión o irritación del colon. En este punto se van a perder las austras del segmento contiguo y luego ocurre la contracción en masa y sostenida de este segmento para poder producir un vaciamiento del contenido. Esto va a desplazar entonces la materia fecal hasta el siguiente segmento, como puede ser el colon sigmoides y el recto para facilitar su evacuación. Luego de esto se retoman las austraciones y entonces tenemos como resultado un vaciamiento rápido de largos segmentos del intestino. Esto, como dijimos, va a ocurrir de 3 a 6 veces al día en series de 10 a 30 minutos. ¿Cuáles son los estímulos que van a permitir este peristaltismo modificado de propulsión rápida? El reflejo gastrocólico,
el reflejo duodenocólico, ya que estos potentes movimientos van a desencadenarse tras una irritación o simplemente después de comer por la distensión que provoca. De igual manera, también cuando el quimo entra en el ilion y constituye un mecanismo de defensa, se va a estimular en respuesta a la actividad física y disminuye con el reposo y el sueño. Por otra parte, o sea, si en el reposo y en el sueño disminuyen estos movimientos de masa, al despertar, gracias al reflejo ortocólico, también va a constituir una estimulación o un estímulo positivo para que ocurra. Y esto quiere decir que el hecho de despertarse y levantarse en la mañana de la cama va a reactivar la motilidad del colon, propiciando entonces una necesidad de defecar. En esta diapositiva vemos la distribución de la actividad motora en todo el intestino grueso y es muy importante considerar que existe una gran variabilidad individual en este tránsito, ya que puede cumplir un mínimo de 36 a 48 horas, pero al final, como digo, va a depender de cada persona. Entonces tenemos en este dibujo representados los dos tipos de movimientos. En verde tenemos las austraciones que, como son de mezcla, son mucho más lentos y lo que va a favorecer es que haya más bien más tiempo de contacto entre este contenido con las paredes y la microbiota para que se absorban los nutrientes o se creen los metabolitos importantes por la microbiota y para absorber el agua. Mientras que los movimientos en masa representados en amarillo son unos movimientos o contracciones más rápidas que lo que buscan es conducir este contenido hacia su salida. Entonces, considerando esto, vemos que iniciando con el colon ascendente, este punto o este segmento se va a caracterizar por la relajación adaptativa, que se refiere a que cuando este contenido pasa del ilion terminal al colon, va a tener una relajación para que este cambio de volumen no aumente la presión intraluminal. También va a haber a lo largo de este segmento un proceso de retención y mezcla, principalmente de retención, ya que los movimientos van a ser ortógrados y retrógrados, es decir, van hacia adelante y hacia atrás para mantener retenido por unas cuantas horas este contenido e iniciar el proceso de absorción. Realmente, el mayor tiempo de este contenido se va a presentar es en el colon transverso, en donde hay un tránsito hasta 24 horas, viéndolo como una sala de espera, en donde gracias a las abstracciones que van a ser constantes, hay una mezcla sostenida en el tiempo que va a permitir extraer la mayor cantidad de agua posible y además poco a poco va a ir compactando las heces, por lo que la absorción, acumulación y compactación fecal se va a ver es en el colon transverso. Luego de esto, que vamos a pasar al colon descendente, el tránsito pasa de ser lento a ser un poco más rápido gracias a la presencia de los movimientos en masa, que tienen como objetivo simplemente la conducción de este material fecal, que para este punto debe ser sólido, hacia su salida. Y en el caso del sigmoides y del recto, vamos a cumplir o se van a cumplir los objetivos de almacenamiento y expulsión de las heces, respetando un límite de hasta 500 cc, hasta el punto de que el individuo inicie voluntariamente la defecación. Relacionando ahora la actividad motora con la consistencia del quimo, vemos que progresivamente sus características van a ir cambiando debido a que su contacto con la superficie absortiva va a modificar su consistencia.
En un inicio vemos que se recibe un contenido líquido con bastante fluidez que poco a poco, gracias a la propia función de cada segmento, va a pasar a semilíquida, blanda, hasta llegar a semisólida y sólida. ¿Qué sucede? Que dependiendo de la persona podemos tener una actividad motora elevada o una actividad motora baja, viendo que son dos extremos importantes. En el caso del colon irritable, esta actividad motora es elevada y si hay un tránsito que debería ser lento pero que ahora es rápido, eso implica que el tiempo de contacto en cada uno de estos segmentos es menor, lo que genera que haya una menor absorción de agua y por lo tanto las heces, en lugar de ser sólidas, sean blandas, líquidas y se compara con diarrea. La diarrea realmente se puede definir en términos simples como la disminución de la consistencia o el aumento de la frecuencia en la cual se excretan las heces. Entonces, por lo tanto, el colon irritable hay que relacionarlo con diarrea. ¿Por qué? Porque si la actividad motora es elevada, no hay suficiente tiempo para que esa agua que se suele absorber en 24 horas o más, no está teniendo ese tiempo disponible. El otro extremo es el colon perezoso, en donde la actividad motora es baja. Esto hace que al tener mucho tiempo de contacto o más tiempo de contacto de lo normal, hay una extrema absorción de agua que haga que la solidificación de las heces sea en un segmento, digamos, más proximal como el colon transverso, lo cual va a dificultar que estas heces sean excretadas, ya que habrá una, unos movimientos en masa mucho, o sea, mucho más lentos o en menor frecuencia. Entonces, en este caso, lo que tenemos que relacionar es que el colon perezoso, al ser, como su nombre lo indica, lento o flojo, está relacionado o trae como consecuencia el estreñimiento. Ya para finalizar, vamos a revisar cuál sería la estimulación de la actividad motora y la inhibición de la actividad motora. En este caso, vamos a iniciar viendo que los distintos reflejos como el gastrocólico, el duodenocólico y el ileocólico van a producir el vaciado del intestino después de una comida. Esto se va a ver favorecido entonces por los movimientos en masa que sabemos que son para movilizar o conducir este contenido. Otros aspectos o elementos que pueden desencadenar estos movimientos en masa van a ser los laxantes, en el caso de colitis ulcerativa, y desde el punto de vista patológico también la presencia de parásitos, toxinas bacterianas, irritación de la mucosa o antígenos alimenticios. En el caso de los laxantes hay distintos tipos, pero en el caso particular de los laxantes osmóticos, estas van a ser moléculas que el intestino no va a poder absorber y por lo tanto, debido a que son osmóticamente activos, van a retener y van a estimular que haya un paso de agua desde el enterocito hacia la luz intestinal, lo que va entonces a este, forzar que hayan o que se estimulen estos movimientos en masa para movilizar todo este contenido hacia su salida. En el caso de los que son más irritantes, su efecto o su mecanismo es que se busca irritar o estimular el plexo mientérico, desencadenando de manera artificial movimientos en masa que van a reducir entonces el tiempo de tránsito de una forma brusca en el colon y esto va a evitar que tengan el tiempo suficiente para absorber el agua, por lo que esto propulsa rápidamente el contenido hacia el colon descendente y el recto.
Por otra parte, vamos a tener el reflejo ortocólico, que como había comentado previamente, el hecho de despertarse y levantarse de la cama reactiva la actividad motora del intestino grueso, explicando la necesidad matutina de defecar. Es decir, que el reflejo ortocólico estimula la motilidad del colon. Sobre la inhibición de la actividad motora, veremos que el estado de plenitud del colon transverso es un estímulo que para el ciego y el colon ascendente detiene o inhibe la peristalsis ortógrada. Eso quiere decir que a pesar de que se favorecen los movimientos de mezcla, este movimiento va a estar disminuido con la finalidad de que se pueda procesar adecuadamente todo el contenido que se encuentra en el colon transverso y que por lo tanto, como este va hacia adelante o en sentido anal, todavía no llegue al colon transverso y no sobrecargue su capacidad de absorción y de compactación de las heces, por ejemplo. Por otra parte, el reposo y el sueño también van a inhibir la actividad motora propulsiva y segmentaria, y esto hay que relacionarlo con el intestino delgado. Vemos que precisamente en este punto de reposo y sueño es cuando está activo el complejo motor migratorio. Entonces, si llegan a hacer una pregunta general de, bueno, en términos fisiológicos, ¿qué ocurre en el sueño sobre la motilidad en general? Uno tiene que recordar que si bien el intestino grueso tiene una inhibición de la actividad motora, en el caso del intestino delgado se está dando los distintos ciclos del complejo motor migratorio para limpiar todo este contenido del intestino y además permitir una contracción controlada de la vesícula biliar y por lo tanto secreción de la bilis. Adicionalmente, la actividad propulsiva va a disminuir la solidificación de las heces, es decir, que realmente cuando está esta actividad propulsiva, como estamos aumentando el tránsito, esto va a hacer que haya en menor grado la compactación y solidificación de las heces. Entonces podemos también interpretar que ante un tránsito elevado, las heces van a ser en tal caso blandas o líquidas y no tanto sólidas. Había olvidado comentar que un ejemplo en donde tenemos, por ejemplo, diarrea, no quisiera decir de forma fisiológica, pero es una condición en la que hay diarrea y no hay ningún tipo de parásito, toxina o bacteria importante, es el caso del hipertiroidismo. Y por otra parte, una condición en la que tendremos estreñimiento será el hipotiroidismo. Esto motivado a todos los cambios que ocurren desde el punto de vista endocrino por el déficit o por el incremento por encima de los valores normales de las distintas hormonas tiroideas. Ya con este pequeño comentario les deseo muchísimo éxito y estoy atenta a cualquier duda que se pueda presentar. Gracias.